Y acá venimos llegando a este restaurante que es bien famoso. Y ahorita vamos ya rumbo a un poblado donde vamos a desayunar bien rico. Es un pueblito muy bonito, muy cerca de Mazatlán. Vámonos ahí. Y venimos llegando por acá al Quelite. La verdad es que ya es de volada desde Mazatlán, como 30 minutos más o menos. Entonces vamos a adentrarnos a conocer un poquito del Quelite, que es un pueblito bien lindo y aparte se come delicioso. Chequen, por acá nos encontramos del juego de pelota. Y ya por acá venimos adentrados en las calles del Quelite. La gente es que hace rato no venía y está bien bonito. Chequen por acá las casitas, así como un estilo muy campirano, muy bonito. Y así bien coloridas. Por allá andan dándole su podadita al árbol para que quede al 100. Acá vemos las bebidas. Parece calorcito. Y por acá ya se ve el restaurante al que venimos, pero ahorita van a ver. Primero vamos a darnos un rondín para acá para que conozcan un poquito del Quelite. Y aquí nos empezamos a encontrar algunos puestos que venden desde bolsas, los caballos para darte tu paseo. Qué bonitos caballos. Los guaraches, gorras. Las bellas letras del Quelite. Por acá vemos bien estacionados los caballos, varios puestos. Como pulseras. Y por el lado de acá la iglesia, vamos a conocerla. Y saliendo de la iglesia, acá nos encontramos más puestos, collares de cuarzos, adornos de colibrí, el recuerdo del Quelite, pulseras, collares, el coche, el pollo, sombreritos para ese solecillo, la tortillería, raspados, queso fresco, dulces típicos que se ven bastante buenos, que la miel de abeja. Más restaurantes, los arrieros, hasta una tienda de guaraches, guarachería Mari. Nos encontramos con las carnitas, costilla, huesito, chorizo y un parque por acá donde te puedes venir a sentar. Te encuentras aquí gallos y todo, chequen, por allá anda un gallo. Normalmente te encuentras palomas, ¿no? Pero por acá anda un gallo. En el Quelite es muy normal de repente ver gallos, vacas. Y acá el kiosco. También por allá hay una parte que se ve muy bonita con banderita de colores. Y acá más gallos. Las banquitas para sentarte bien a gusto. Hoy está muy tranquilón.
Y chequen esa parte de la que les comentaba que se ve muy linda. Un espacio acá muy a gusto porque estás en la sombrita. Ya hemos estado recorriendo esta callecita en Aquelite, la verdad es que está bien bonito. Me encantan esos pueblitos que son así como coloridos, que tienen las casitas bien bonitas, su placita con su kiosco, como muy auténtico se me hace. Aparte que se come bien rico, que ahorita vamos a ir al lugar más famoso, que de hecho mucha gente viene desde Mazatlán y desde otros lugares solo a comer ahí. Entonces ahorita van a ver de qué lugar les hablo. ¿Cómo le puso a su perrita? Chilindrina. La Chilindrina ya va. Adiós, Chilindrina. Venga la chile. Consuelo de los Jesús. Nos vemos, Consuelo. Que tenga buen día. Anda, sí, mi hijo, igualmente. Nos vemos. Igualmente. Se acercó ya a platicar un poquito Consuelo. No grabé tanto, pero me dio mucha risa cómo le puso a su perrita, la Chilindrina. Pero bien, bien amable, bien linda la señora. Es que es eso lo que les digo, en este tipo de pueblo la gente es bien a toda madre, muy cálida. Y ahorita ya vamos a adentrarnos al restaurante que les comentaba. Venimos en esta calle donde están las letras, todos los puestos. Y acá venimos llegando a este restaurante que es bien famoso. El Mesón de los Laureanos. Chequen por acá en la entrada, parece como un museo. Varios artículos antiguos, fotografías. El cofre, ¿qué habrá dentro? El tesoro acá del quelite. La báscula, el equilibrio. Hay como figuras así como prehispánicas. Algunos objetos antiguos. Bueno, como que estaban más suaves los teléfonos de antes, no eran para lo que eran. No traían mil cosas. Bueno, bien lindos. ¿Hace cuánto no veía un teléfono de estos? Que marcabas acá número por número, ¿no? 3, traca, hasta completar todo. También nos encontramos las gallinas en el restaurante. Vemos que están por doquier. Y acá ya estamos instalados en el Mesón de los Laureanos. La verdad es que está bien bonito. Es como si entras a un lugar así, súper pintoresco, bonito. Cada rinconcito incluso te dan ganas hasta como de tomarte una foto. Chequen por ejemplo acá. Así todo adornado, también incluso con los gallos, las gallinas incluidas. La verdad es que de entrada súper lindo, súper bonito, se siente como ese ambiente muy de pueblo pero pintoresco, muy agradable. Pero lo mejor ahorita van a ver la comida. Eso es nata, jocoque y requesón. Ah, gracias. El primer juguito de naranja va incluido en sus platillos. Toman café, tenemos americano y tenemos de la olla. De entrada ya te empiezan consintiendo porque por ejemplo te traen gorritas de nata, jocoque, queso fresco, requesón y un jugo de naranja de cortesía, totopos también y pico de gallo. Ahorita los vamos a ir probando ahí poco a poco. Y por acá nos encontramos con el menú, por ejemplo, desayuno de especiales, desde hígado ranchero, chilorio natural y a la mexicana, cabeza de res en caldo, bistec ranchero, chicharrón ranchero, chicharrón en salsa verde, menudo, pozole, machaca de marlin, huevos al gusto, nopales, chilaquiles, manitas de puerco en salsa roja, lengua de res en salsa roja, combinación de la milpa, combinación de Beatriz, que son como desayunos ahí combinados. Especialidades, por ejemplo, barbacoa de res, barbacoa de borrego, birria, consomé de pollo. El detalle es que aquí todo se te antoja y todo está súper bueno, entonces
Yo creo que como es desayuno, pues vamos a ir por algo más clásico, unos huevitos al gusto, o chilaquiles tal vez. Pero de verdad que todo lo que pides acá en el mesón de los Laureanos va a estar muy bueno. Y todo esto que nos trajeron de entrada es de cortesía y pues ya pides tu desayuno y eso pues ya aparte. Pero se me hace un gran detalle porque muchas veces pues vienes manejando y demás y pues como que lo saben, ¿no? Y pues si llegan y te consienten acá en el mesón de los Laureanos. También te ofrecen tu cafecito de olla. ¿El jocoque qué viene siendo, perdón? Mira, la verdad es leche echada a perder. Pero pasa por una... La hierven hasta que ya... El jocoque y la nata. La verdad yo nunca los he probado, pero nos estaba contando la muchacha que tanto el jocoque como la nata, que tiene sabores distintos, el jocoque más ácido y la nata más dulce, pero el jocoque pues se deja ahí como la leche básicamente echándose a perder, fermentando, hasta que va agarrando una consistencia cimera. Mientras que la nata es la capita que se hace arriba de la leche y es dulce son. Bartolito aquí sigue acompañándonos. Nos cantó. Por acá también te traen tus tortillitas hechas a mano, claro, chequen. Super fan yo de las tortillas así hechas a mano, como las hacen acá en Sinaloa, que son como un poquillo más gorditas, grandecitas. La neta, deliciosas, blancas y sobre todo hechas a mano. Y bueno, por acá ya nos llegó nuestro desayuno, nos pedimos chilaquiles verdes, huevo con machaca y viene acompañado con frijolitos. Yo siempre me pido chilaquiles rojos, pero la señorita nos recomendó mucho estos chilaquiles verdes de la abuela. Vamos a degustarlos con el huevito con machaca, que la machaca en Sinaloa es algo delicioso y más combinada, por ejemplo, con huevito, una chulaca. De verdad que la muchacha no se equivocó para nada, están deliciosos los chilaquiles verdes, están como en su punto. Como les digo, yo normalmente prefiero los rojos, pero aquí, y veo que también te los traen acá con pollos, que yo pedí como media orden y media orden en probar pues de los dos, o sea, chilaquiles y huevos, una chulada. Delicioso. El primer jugo que te traen te lo dan de cortesía, pero ya si quieres otro, ahora sí ya va por tu cuenta. Vamos a probar por acá los frijolitos, que también cada detalle aquí te sorprende. Todo así casero, con sabor a rancho, con sabor campirano, fresco así. Por eso tiene tanta fama este lugar, porque está delicioso. Ya terminamos de desayunar y todo, y acá sigue nuestro amigo Bartolito. La neta me dan ganas de acariciarlo, pero quién sabe cómo vaya a reaccionar. Chance se ha acostumbrado, chance no, pero pues para qué, ¿no? Desde aquí lo vemos. La cola. La neta es que está precioso. Parece que se puso ahí un efecto como esos que se ponen en el pelo, ¿no? Sí, como californianos, sí. Mechas californianas. Ya van 2 veces que nos canta bien precioso el Bartolito. Leche quemada y leche con piña. Y por acá te traen el postrecito, leche quemada y leche con piña. Curioso por acá el servilletero, una herradura. Y acá esa parte por donde entramos, como para tomarte la foto. Bien padre, la verdad. Y acá afuera los caballos, porque te quieres dar un paseo. La vendimia, la gorra del quelite, los postres. También algo que hace mucha gente cuando viene por acá es subir allá. En otra ocasión nos vamos a dar ese rondín, donde tienes una vista espectacular del quelite.
y acá mero con esa tranquilidad en el quelite. Y la neta es que una experiencia súper recomendada. El quelite como tal, el pueblo, la verdad es que está muy bonito, muy pintoresco, así como muy acogedor. La verdad es que está muy padre cuando llegas como en esta parte donde hay un comercio, están los caballos, están los restaurantes, entre ellos el Mesón de los Laureanos. La gente bien amable, muy cálida. Hablando específicamente del Mesón de los Laureanos, 10 de 10. El lugar, la experiencia, el servicio, la comida, todo, la neta yo le pongo un 10. De entrada llegas, el lugar está bien bonito, incluso parece como un museo así cuando entras, muy bonito. El servicio en cuando te sientas empiezan a llevar cosas de cortesía, muy amables, muy cálidos pues como son por acá. Y para rematar, la comida pasa de lanza, te la traen también de volada con un servicio excelente y buenísima. Yo me pedí los chilaquiles verdes que nos recomendaron de la abuela, que traía pollito, también huevo con machaca y frijoles y la neta una chulada también con un jugo de naranja. Chequen, en total pagamos 434 pesos, que nos pedimos 2 platillos y un agua mineral con limón. Entonces de esos chilaquiles que fueron 2 platillos exactamente iguales fueron 198 pesos, más 38 del agua mineral como estilo rusa, estilo suero. Y en total 434, la verdad es que bastante bueno. Tenemos ya algunos videos de Mazatlán en lugares cerca que pueda hacer muy pasada de lanza. Hicimos como una segunda temporada, por así decirlo, porque antes ya hemos grabado varios videos de Mazatlán y ahorita venimos a grabar una segunda temporada donde grabamos, por ejemplo, la casa donde nació Pedro Infante, que está en Mazatlán, la isla Venados, un recorrido por el malecón de Mazatlán, que es de los más grandes del mundo, incluso el más grande frente al mar, un restaurante de mariscos súper recomendado muy cerquita de Mazatlán que se llama Cuchupetas, y ahora el quelite, el Mesón de los Laureanos. Todos esos videos se los comparto en la descripción. Y pues muchas gracias por haber visto este video. Si te gustó te invito a compartirlo con alguien más, a darle like, a suscribirte a tu canal Arturo del Mar y a activar esa campanita de notificaciones, ¡pum!, para que YouTube te avise cada vez que subamos video. Que tengas un lindo día, saludos y bendiciones.